Amados bendecidos del Señor, gracias por toda la contribución, por todos los correos electrónicos que ustedes me han enviado. Esto me motiva para seguir adelante cada día. Obviamente que este es un llamado del Señor. Pero me siento muy feliz, me siento contento de ver que el Evangelio se está predicando, se está llevando, que tantas personas lo están escuchando y que hoy podemos nuevamente estar acá, que sabemos que Dios es el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros, y podemos estar acá nuevamente para continuar con este hermoso tema que comenzamos la semana pasada o la prédica pasada, que fue sobre los pactos, sobre lo ordenado, ordenando lo desordenado. Y en la semana pasada estuvimos hablando del antiguo pacto, de que el fin de la ley es Cristo. Estuvimos hablando de muchos puntos que fueron muy interesantes, pero ahora vamos a comenzar sobre el nuevo pacto. Realmente tenemos que aprender dónde comenzó, cuál es el nuevo pacto, a quién se le entregó. Bueno, todo esto son cosas hermosas que tenemos nosotros que aprender. Cuando hablamos del nuevo pacto, hablamos del pacto que nuestro Señor Jesucristo celebró en la cruz del Calvario con su muerte. Y hablo de celebrar porque Él dice que fue gozoso a la cruz, porque sabía que iba a comenzar algo nuevo. Pero ese pacto no se lo enseñó a los apóstoles. A sus 12 apóstoles no se los enseñó, sino que Él vino, cumplió la ley, murió, y durante el tiempo que estuvo hablando con los apóstoles, los días que estuvo aquí en la tierra, no hay ninguna referencia básica de que Él estuviera enseñando, sino que fue compartiendo con ellos durante todo este tiempo. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta que este pacto, el nuevo pacto, le fue entregado al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, su nombre Saulo de Tarso era antes de él llegar, de conocer el Evangelio, antes de llegar a Cristo, era su nombre hebreo. Ahora él usa el nombre Pablo, que era un nombre, yo diría que más fácil de poderlo llevar, de poderlo entender. No sé, realmente no sé cuál será la explicación. Alguno de ustedes la debe tener. Pero básicamente se llamaba Pablo. Y a él se le entregó este evangelio. Vamos a leerlo en la Biblia y vamos a comprobar todo lo que decimos. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, está hablando el apóstol Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nos está aclarando el apóstol Pablo que lo que él nos enseña en sus 14 epístolas o sus 14 cartas no fue obra de ningún hombre, sino que fue revelación de Jesucristo. En la época en que el apóstol Pablo recibió la palabra del Señor, habían pasado muchos años de su muerte. Por eso era que él perseguía a los cristianos. Él no conoció a Jesucristo en la carne. No lo conoció. El Señor escogió a este hombre para entregarle el nuevo pacto. Sus 12 apóstoles eran apóstoles del antiguo pacto. Los 12 apóstoles que nosotros conocemos eran los 12 apóstoles del antiguo pacto. Y el apóstol del nuevo pacto era el apóstol Pablo. Cuando Cristo terminó con el antiguo pacto y resucitó, Él dijo que el Espíritu Santo de verdad vendría sobre los creyentes. Y así fue. Pero no trajo la enseñanza inmediatamente. La enseñanza fue paulatinamente. La palabra de Dios
que le reveló al apóstol Pablo. Vamos a leerlo directamente en Romanos para que podamos entender y comprender lo que es la palabra. Dice, Romanos 15:15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Le está escribiendo en este momento a los romanos y les dice, miren, les estoy recordando que esto es un atrevimiento, les está diciendo, pero les estoy recordando que lo que yo les estoy enseñando no es sino la palabra que el Señor me entregó a mí. Y que ustedes son una obra santificada por el Espíritu Santo. Cuando voy a tratar de aclarar un poco esto para que podamos entender, porque el libro de Hechos de los Apóstoles ha sido el libro de controversia, ha sido el libro donde contradice muchas cosas. Entre comillas, no es que las contradiga, no. Lo que pasa es que el libro de Hechos de los Apóstoles fue un libro histórico, no es un libro doctrinal. El hombre lo ha tomado como doctrina y han tomado versículos de ahí para darle doctrina a los hombres, pero no es así. Lucas capítulo 1, versículo 1 nos enseña realmente lo que es los escritos de Lucas, el médico Lucas, que él escribió un evangelio, entre comillas evangelio, que eso lo vamos a aclarar ahora, y nos enseñó también la parte de Hechos de los Apóstoles. Pero mire cómo dice Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron, los que desde el principio los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, ojo con esa palabra, me ha parecido también a mí, no dice porque el Señor me entregó, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas le está diciendo a esta persona que le escribe, a Teófilo, le dice, mira, Teófilo, yo me tomé la tarea como un periodista, como un escritor, bueno, lo que hubiese sido, de investigar quién fue Jesucristo, qué hicieron sus apóstoles, todas las cosas que pasaron, yo las investigué y ahora te envío este tratado. Te envío estos tratados, te los envío a ti para que tú los leas, excelentísimo Teófilo. Entonces, uno de los libros es el de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque él les escribe y le dice, mira, o sea, el ojo con que Lucas vio, investigó y analizó cada persona, es lo que él escribe en Hechos de los Apóstoles. Como un periodista. El periodista no va, por ejemplo, digamos, cuando hubo la masacre bueno, no me acuerdo en qué, Oaxaca, me parece que fue, en México, que hubo tantas personas que murieron, los periodistas fueron y comenzaron a investigar por qué la muerte de cada uno, por qué habían pasado esto, por qué había pasado lo otro, y trajeron testimonios en cantidades. Y todos los testimonios resultaron que eran ciertos. ¿Por qué? Porque cada uno iba dando la versión. Eso fue lo que hizo Lucas. Él organizó todo, fue y dijo, y viene y nos lo escribe en Hechos de los Apóstoles. Entonces, Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, no doctrinal. Es bien importante que entendamos esto. Él dice que muchas personas trataron de escribir y tal vez las escribieron. Por eso vemos tantos libros apócrifos, libros de un lado, libros de otro.
porque muchas personas trataron de reunir las cosas porque en la época de Jesucristo nada se escribió, nada se escribió. El primer libro que se cree que fue escrito después de la muerte y resurrección de Jesucristo fue a los 40 o 50 años. El apóstol Pablo escribe el primer libro, que posiblemente fue Gálatas, posiblemente. Hay muchas conjeturas en cuanto a eso. O sea, pasaron muchos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que solamente era tradición oral, lo que le contaban los unos a los otros y a los otros y a los otros, y después estos hombres de Dios fueron y recopilaron todos estos escritos y los escribieron en un libro, y es lo que nosotros hemos recibido. Ok. O sea que Lucas nos está contando la historia. Cuando nosotros llegamos a conocer el orden de los libros, quiénes los escribieron, cuándo los escribieron, es cuando nosotros podemos entender el nuevo pacto. Porque así vamos a poder entender lo que Pablo escribió, lo que escribió Juan, lo que escribió Santiago, lo que escribió Pedro, lo que escribieron cada uno de ellos, poniendo en orden las cosas. El apóstol Pablo demoró muchos años para recibir el Evangelio de la gracia. Muchos años, yo creo, no sé, posiblemente fueron 17 años. Pero vamos a ver en la Biblia qué nos dice sobre todo esto. Dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, está leyendo la historia, Lucas, y dice, de lo que Pablo le comentó. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el momento en que Pablo iba a Damasco. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Habían pasado muchos años de la muerte de Jesús y el Evangelio, la iglesia de Jesucristo estaba creciendo en Jerusalén. Pero había un hombre que se llamaba Pablo que la perseguía. Iba rumbo a Damasco a matar o a entregar cristianos para que los mataran. Y es cuando el Señor se le aparece y él cae al piso. O sea, no dice que un caballo ni dice nada de eso. Esas son las películas de Hollywood que nos llevan a muchas cosas. Simplemente dice que él cayó en ese momento, posiblemente iba caminando, no sé cuál sería, pero no creo que iban a caballo, porque los caballos solamente eran usados por los millonarios de los romanos, por el pueblo romano, por los árabes, y los judíos realmente no usaban en esa época los caballos. Por eso no creo que haya sido un caballo, pero la historia no lo dice, y como no lo dice la historia, pues no lo puedo afirmar. Y Pablo le dice al Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí comienza el llamado del apóstol Pablo. Pero el Señor le da unas instrucciones. Y mire cómo siguen en el versículo 16. Le dice el Señor, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, ojo con esto, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué había visto en ese momento Pablo? Realmente, ¿qué había visto? Nada. Él lo único que veía eran unos cristianos predicando el Evangelio. Entonces el Señor le dice, las veces que me apareceré a ti. O sea, después que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, al único que se le aparece es al apóstol Pablo. A nadie más. No existe ninguna referencia en la Biblia que diga que el Señor Jesucristo se le apareció a alguno. Después
de la ascensión. Estoy hablando, no entre la resurrección y la ascensión, porque ahí sí se le apareció a 520, se le apareció a muchos, pero después de que él ascendió, al único que se le aparece es al apóstol Pablo. Pablo comienza a recibir las instrucciones desde ese momento del Señor, a recibir el nuevo pacto, a recibir la gracia. Nadie la conocía. Pedro no la conocía, Juan no la conocía, ninguno de ellos. Ellos eran apóstoles del Señor en el antiguo, en la circuncisión, en la ley. Pero ellos no conocían el pacto. Ahora, Dios había destinado a este hombre. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, está hablando Pablo y dice, mire, lo que yo estoy dando, no es según hombre. O sea, el hombre no tiene nada que ver aquí. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo nunca tuvo amistad con Pedro. Pablo no tuvo amistad con Juan antes de esto, sino que él recibió la revelación por medio de Jesucristo. Ningún apóstol le pudo enseñar a él las cosas. Todo lo que Pablo nos escribe fue porque Jesucristo se lo reveló directamente. Porque, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él está hablando, en el nombre de Dios yo mataba cristianos, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, o sea, Pablo ya estaba predestinado desde el vientre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Cómo nos explica el apóstol Pablo? ¿Qué dice? Después de ese momento en que yo tuve la caída, en que el Señor se me reveló a mí, cuando Ananías me bautizó, cuando se cayeron las escamas de mis ojos, yo no me fui a buscar y a preguntarle a los apóstoles de Jesús, explíqueme qué fue lo que yo tuve, qué fue lo que pasó, enséñeme quién era Jesús. No. ¿Qué fue lo que hizo él? Se fue directamente dice que se fue para Damasco, se fue a Arabia, estuvo en Arabia, o sea, en el desierto. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después de 3 años, él vino a conocer a Pedro. 3 años metido en el desierto, recibiendo la palabra de Dios, vino a hablar con Pedro y solamente estuvo 15 días. Y nos preguntamos, ¿qué hablarían ellos dos durante esos 15 días? ¿Qué le explicó el apóstol Pablo? ¿Qué les explicó Pablo en ese momento? Versículo 19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces Pablo vio a Pedro y conoció a Jacobo, al que era el hermano del Señor, que no era de los apóstoles. Versículo 20. En esto os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El apóstol Pablo, después de que recibió la revelación directa de nuestro Señor Jesucristo, comenzó a predicar.
Y todos los cristianos que él persiguió en ese momento estaban aterrados, decían, pero este hombre que en un momento nos mandaba a matar tantos cristianos, que los agarraba, ¿por qué ahora está predicando el evangelio? Era una duda, y con toda la razón. Seguimos hablando, ya pasaron 3 años en que el Señor se le reveló la palabra. Vamos a seguir. ¿Cuántos años más duró el apóstol Pablo recibiendo? Gálatas capítulo 2 versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio, el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, se reunió con los apóstoles después de 14 años y les dijo, mira, Pedro, mira Pedro, mira Juan, mira, ustedes han escuchado de mí, ustedes saben que el Señor me entregó el evangelio de la gracia, yo les estoy predicando a los gentiles esto, aquí se los entrego, para que ustedes se den cuenta que el evangelio que el Señor me entregó a mí es real y es del Señor. Cuando una persona no conoce esto y no conocen que el apóstol Pablo fue el apóstol del nuevo pacto, entonces mezclan la ley del antiguo pacto con el nuevo pacto. Y ahí es donde viene la confusión y por eso es que se han creado tantas denominaciones. Voy a explicar un poco de esto con unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, hay unos que se llaman trinitarios, que dicen que al Señor, que hay que bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otros que se llaman unitarios y dicen que hay que bautizarlos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque Pedro lo hizo. Entonces está la controversia entre estas dos organizaciones, entre estas dos interpretaciones bíblicas. Hay otros que dicen que hay que guardar el sábado, porque están bajo la ley. Y tienen razón, pero no tienen la revelación. Hay otros que dicen que que la mujer tiene que vestirse, no se puede vestir con pantalón, que no se puede maquillar, que no puede usar joyas, porque en el antiguo pacto era así. Trae la ley al nuevo pacto. Entonces esto ha llevado a mucha controversia, ha llevado a que muchas iglesias se dividan y que haya hasta odio entre los mismos cristianos. Y eso no debía de ser así. No es justo que un cristiano critique a otro cristiano. No. Por eso es importante que ordenemos las cosas, para que solamente el amor de Cristo Jesús sea reflejado en el corazón de nosotros y no hagamos acepción de personas. Dios no hizo acepción de personas. No importa si tú eras un matón, un asesino, un fornicario, un adúltero, y el otro fue un médico, un hombre de bien, una mujer sana, una mujer que nunca fornicó, una mujer que... Para Dios todos somos iguales, porque somos sus hijos. Él no hace excepción de personas. ¿Qué hacemos nosotros los hombres haciendo excepción de personas y peleando los unos con los otros? Piénsenlo. Entonces tenemos que tener en claro que si tú naciste antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, si tú tienes 2000 y pico de años, estás bajo la ley y tienes que seguir la ley. Pero si tú naciste en el día siguiente de nuestro Señor Jesucristo haber muerto y resucitado, de haber muerto, tú estás bajo la gracia, ya no estás bajo la ley. Voy a mostrar aquí algunos errores, porque cuando comencemos a llevar esto más adelante,
es muy importante que primero hayas conocido y hayas entendido lo que es el pacto, lo que es realmente el Evangelio. Porque si no lo entiendes, va a haber mucha controversia, van a haber muchas dudas y muchos van a decir, no quiero escuchar esa palabra porque está errónea. Por eso es bien importante que conozcas. Pero voy a mostrarles algunos errores que desafortunadamente han sido mal llevados, mal interpretados. Por ejemplo, la Biblia no nos habla de 4 evangelios. La Biblia solamente nos habla de 2 evangelios. Pero la iglesia tradicional, cuando hicieron el famoso congreso, ellos optaron, dijeron, mire, estos libros son canónicos, estos no son canónicos, esto sí se puede creer, esto no se puede creer. Ellos tomaron una decisión allá porque eso no es del Señor. En ningún momento el Señor dijo, mire, ustedes van a estudiar estos libros y estos no. No, eso lo hicieron ellos en un congreso. Y les pusieron nombres de evangelios a los libros históricos. Pero vamos a probar eso, porque es bien importante que lo probemos. Que no son sino 2 evangelios nomás, que existen. ¿Y cuáles son esos 2 evangelios? Bueno, que existen es uno nomás, pero que en el momento de Pablo existían 2 evangelios, en el momento en que Pablo escribe esto. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pablo está hablando, hay 2 evangelios, el de la incircuncisión y el de la circuncisión. Entonces, en el tiempo de Pablo, en el tiempo en que Pablo escribió, ¿qué pasaba? Los judíos que estaban creyendo en Jesucristo pertenecían al evangelio de la circuncisión, porque ellos tenían que circuncidarse para poder entrar a la iglesia. Y Pablo les enseña el evangelio de la incircuncisión, o sea, el evangelio de la gracia, que solamente los hijos predestinados del Señor podían entrar al evangelio y que no necesitaban circuncidarse. Por eso se toma este nombre, el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. No hay sino un solo evangelio. Hoy en día solamente existe uno, que es el evangelio de la incircuncisión, que es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo. No son 4 evangelios, por eso las controversias tan grandes que hay, porque los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros de historia donde ellos hablan la venida de nuestro Señor Jesucristo, los milagros de nuestro Señor Jesucristo, las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, las cosas que Él habló, que son maravillosas, que de eso tenemos que hablar mucho, de lo que el Señor Jesucristo habló, que después se cumplen, porque el apóstol Pablo nos las enseña, porque se cumplieron. Pero en ese momento, Él no las explicó, Jesús no las explicó. Él les dijo, les hablo en parábolas para que no entiendan y comprendan y se salven. Él les dijo eso. Yo no he venido aquí a explicarles el nuevo pacto. Solamente vine a cumplir la ley, a acabarla y a crear el nuevo pacto. De aquí en adelante es del Espíritu Santo. Y vuelvo a leer otra vez un versículo que leí la semana pasada. ¿Por qué? Porque si una persona no ha sido alumbrada por el Espíritu Santo, entonces vuelve nuevamente, como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Les queda qué? El mismo velo. Las personas que no han tenido la revelación del nuevo pacto van a estar peleando siempre. Siempre van a estar peleando, van a estar contradiciendo. Por eso es tan importante y desafortunadamente es triste decirlo y no, como nuevamente les digo, bendecidos, no porque esto yo sea el único,
porque hay muchos hombres en el mundo que están enseñando el Evangelio conforme es. Pero sí es triste que tantos teólogos famosos, tantas personas que han ido a las grandes universidades, no comprenden ni entienden el Evangelio del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Por este versículo, que dice que todavía cuando leen el Antiguo Pacto les queda el mismo velo, les queda oscuridad en el corazón. Y es duro, es triste decirlo, y tal vez suene a arrogancia, tal vez suene a, qué sé yo, pero yo les insto, bendecidos del Señor, a que escudriñemos las Escrituras, a que busquemos la palabra del Señor, a que oremos todo el tiempo en el Espíritu, creyéndole, confesando, declarando que Jesucristo es el Señor y buscando, escudriñando, buscando las Escrituras, y no dejemos que miles de vientos de doctrina nos lleven de aquí para allá. Yo he visto el cambio porque yo mismo lo viví. Es que yo no lo estoy hablando porque lo estoy hablando porque sí. No, yo viví la experiencia de que en una iglesia me decían, mira, tú no puedes usar anillo, tú no puedes usar, si vas a predicar aquí en esta iglesia no se puede predicar con anillo, no se puede predicar con oro ni nada de eso. Yo me quité todas las joyas, me quité los anillos, todo eso lo regalé y bueno, y otros lo vendí. Y ese dinero lo usé para otras cosas. ¿Por qué? Porque era ley. Pero cuando ya me cansé y me di cuenta de que eso no era correcto, me fui a buscar otra iglesia. Pero en esa otra iglesia ya me dijeron, mira, tú en qué bautismo fuiste bautizado, y me obligaron a que tenía que volverme a bautizar nuevamente. Y yo por obediencia lo hice. Cuando me aclaré la palabra de Dios sobre el bautismo y muchas otras cosas que les voy a enseñar, que están escritas en la palabra de Dios, que no son interpretación humana, me fui de ahí a buscar otra iglesia. Fui a la universidad, estudié teología, hice un master degree en teología, hice cuántas cosas, pero siempre buscando la palabra, hasta que un día el Señor directamente comenzó a decirme, métete en oración, comience a orar, comience a buscar mi palabra, comience de día, de noche, a toda hora, busca la palabra, entrégate completamente, que yo te voy a entregar lo que está escrito. Y cuando yo me metí en esto, me di cuenta que había muchos otros pastores que estaban haciendo lo mismo a través del mundo. Y dije, Señor, gracias, porque ahora puedo entender y comprender muchas verdades, y todas las que me hacen falta comprender y entender. Así que bendecidos, los declaro con toda bendición y espero que la próxima semana tengamos otro tema que sea bien importante. Me gustaría mucho hablar sobre el diezmo, porque sé que es un tema que es muy controversial y que va a sacar muchas ampollas, porque es duro, hablar del diezmo es duro, porque hay miles y miles y miles de esclavos en el mundo. Así que los declaro bendecidos y la próxima semana nos vemos. Amén, amén, amén. Gracias, hermano.